Buenas noches, ¿me confirma si me escuchan, por favor? Sí, Lice, se escucha. Ya, perfecto, muchas gracias. Me decían que no se podía subir al Drive. Sí, no aparece la opción, en mi caso no aparece la opción subir. O En los no demás, se puede subir. en los demás me confirman, por favor, para ver si es un error de compartir carpeta o... A mí también, licenciada, En me mí sale que igual no dice, estoy permitida. Ya, perfecto. No hay problema. Entonces voy a volverles a compartir para que lo suban, ¿de acuerdo? Está ya bien. Lo está suben bien, con calma. gracias, Liz. Ya lo suben con calma. A ver, obtener enlace. Qué raro. Ya está como editor. Copiar enlace para subir archivo. Listo, ya está. Ya lo tenemos ahí. Muy bien. Entonces vamos a comenzar la sesión de hoy. Sí, un pequeño control de lectura para ir retroalimentándonos sobre todo lo que hemos visto. Muy bien. Bueno, primero iniciemos. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con la primera parte del trabajo? Ya está terminado. Archivos previos, archivos de planificación. ¿Qué dudas han surgido? Adelante, por favor. Nada, no tenemos dudas para poder avanzar, por favor. Dice, buenas noches. En mi caso sigue sin aparecerme la opción de subir. Vuélvalo a ingresar. ¿Está ingresando al nuevo link? Sí, Parece raro. A ver los demás. Los demás, por favor. Los demás pudieron subir porque ya están con editor, les Sí, comento. Lice. Ya se pudo, Lice. Ya, entonces de repente, señorita, está... Sí, ya se ha podido, Liz. Perfecto, entonces por favor verifíquelo, señorita, quizá esté entrando otro link, pero ya está. Muy bien, entonces si no hay dudas, vamos a concluir acá la vista de archivos previos y archivos de planificación. ¿Listo? Empezamos con los papeles de trabajo. Ayer veíamos algunos papeles de trabajo de la etapa de planificación, que eran estos. Veíamos el memorándum de planificación de auditoría, que ya lo verificamos. Luego teníamos otros papeles de trabajo más. A ver si me permiten. Acá, ¿no? Y ustedes, como ya pudieron ver, tienen estos archivos de Word y de Excel. Hoy lo que vamos a ver es este archivo de Excel, que es el PL8, PL5, PL3 y PL2. ¿Qué son esos papeles de trabajo? Como habrán podido ver, habían ya muchos
papeles de trabajo que se habían desarrollado en el MPA, pero aquí están los complementarios. Entonces, una vez que ustedes ya hayan visto los papeles de trabajo del MPA, ya hayan adecuado, ya hayan leído y todo, es hora de ver estos otros papeles de trabajo, que son el PL2 de enfoque de auditoría, el PL3, que es análisis de o decisiones para componentes, el PL5, que es la revisión analítica, el PL7, que es la materialidad y muestreo, y el PL8, que es presupuesto de tiempo y equipo de trabajo. ¿Listo? Entonces son estos papeles de trabajo que también ustedes deben desarrollarlos, una vez más, utilizando los datos de la empresa que ustedes han decidido hacer auditoría. ¿Ok? Entonces, hasta ahora ya deberían tener ustedes creado su consultora, ya deberían tener avanzado el MPA preliminarmente, ya deberían tener avanzado o concluido lo que era el archivo permanente y el archivo previo. ¿Listo? Ya estamos pasando a los papeles de trabajo en específico de planificación. Y no se olviden, para esto es indispensable que ustedes tengan el estado financiero de la empresa que han decidido, a la cual han decidido hacer auditoría, y estos estados financieros corresponden a 2 gestiones. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Estamos bien? Cruz Mariela, ¿se comprende? Sí, lice. Ya, ok, perfecto. Entonces vamos. El siguiente papel de trabajo que vamos a ver es el PL2, ¿sí? No se olviden que ustedes tienen un índice de planificación, un índice de papeles de trabajo de planificación, donde están todos los papeles de trabajo que se tienen que desarrollar, ¿no es cierto? Absolutamente todos. Acá está, es el índice, ¿no? Donde el MPA, ustedes ya lo habrían desarrollado, el memorándum de planificación de auditoría. Lo que estaríamos viendo hoy sería el PL2, enfoque de auditoría, PL3, decisión para componentes, revisión analítica, materialidad, muestreo y presupuesto de tiempo. Todos estos están en Excel, en ese archivo de Excel que les estaba compartiendo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a explicar. A partir de acá ya empezamos a un poquito dejar de lado la parte literal y empezamos a la parte contable. ¿Ok? ¿Por qué contable? Porque todos estos papeles de trabajo de PL2, PL3, PL5 y PL7 se desarrollan en base a sus balances y estado de resultados. ¿Ok? Por ejemplo, el PL2 es sinopsis sobre el enfoque de auditoría. Obviamente que ustedes tienen que cambiar los datos de cabecera, ¿no? El nombre de la consultora, los datos de, ahí está, ¿no? El nombre de la consultora, los datos de auditoría, acá la empresa, todos esos datos ustedes los modifican. Y empezamos. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Ustedes tienen que hacer un vaciado, valga el término, ¿sí? O transcripción de los datos de sus balances generales a este papel de trabajo de Excel, ¿sí? Por ejemplo, esta empresa Soboce aquí ha registrado caja bancos con los valores del estado financiero de la última gestión, vale decir, de la gestión que están auditando, ¿sí? Entonces ahí se registran los valores en el disponible, en el exigible, en el realizable, en activo fijo, en otros activos, al igual que en el pasivo. ¿Listo? Entonces el primer procedimiento es llenar todos esos datos. ¿Ustedes qué es lo que hacen? Borran y cargan los datos. ¿Listo? Borran y cargan los datos en todas las cuentas, incluyendo el estado de resultados. También en el estado de resultados, ustedes deben eliminar los valores que están acá y registran, ¿no? Ingreso por venta de mercaderías, ingreso por venta de lo que tengan, de acuerdo a sus estados financieros. Es lo primero que tienen que realizar, tanto en el estado de resultados como en el balance general. Si hay que adicionar cuentas, adicionan cuentas. Si hay cuentas que, por ejemplo, ustedes no tienen, simplemente las borran. Pero si hay nuevas cuentas que aparecen, entonces ustedes las adicionan, como esta, por ejemplo, ¿no? IVA crédito fiscal, por ejemplo, digamos, yo veo que tiene un saldo de 130,000 y ya. Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta acá?
Igual en el mismo Excel, ¿verdad, Lice? Sí, en el mismo Excel. En el mismo Excel se trabaja todo esto. Muy bien, luego, en esta siguiente columna donde dice importancia relativa, básicamente se divide el valor contable entre un 100%, porque es como el análisis vertical, ¿de acuerdo? ¿Cuánto representa mi valor en cajas respecto a mi total activo? ¿Cuánto representa mi valor en bancos respecto a mi total activo? De esa manera, ¿correcto? Esa es la columna de importancia relativa. Lo mismo se hace en el pasivo. ¿Cuánto representa, por ejemplo, mis impuestos por pagar respecto a mi total pasivo y patrimonio? ¿Ok? Entonces, todos tienen que tener acá sus porcentajes. Es como el análisis vertical que hacían, ¿no es cierto? En análisis de estados financieros. En el estado de resultados, ya la relación se hace en función al ingreso por ventas. Es decir, ¿cuánto representa mi costos de ventas respecto a mis ingresos? ¿Cuánto representa mis gastos administrativos respecto a mis ingresos? Y así sucesivamente. ¿Dudas, consultas sobre importancia relativa? Muy bien, continuamos. Flujo de información. Este flujo de información muchos de ustedes lo van a tener porque sus estados financieros están bien elaborados, explican mucho sobre cuántas cuentas bancarias se tiene, cuántas cuentas por cobrar y todo, ¿no es cierto? Pero van a haber muchos estados financieros que no explican de la misma manera, que son muy genéricos. Entonces, ustedes tienen que sacar esta información de sus estados financieros y en caso de que no, en todo caso ustedes tienen que poner algún tipo de información de acuerdo a la naturaleza del balance, ¿ok? Acá, por ejemplo, dice el saldo en cajas es de 114 millones. Por ejemplo, aquí dice que hay una caja moneda nacional y 2 cajas monedas extranjeras. ¿Ok? Entonces, este es un relevamiento de información. Es la explicación más importante que se puede dar respecto a cada cuenta. Acá, por ejemplo, tienen cuentas por cobrar varias y aquí hay una pequeña explicación. Cuentas por cobrar a comerciales de mercado en pequeñas proporciones. Igual, entonces, uno tiene que hacer una explicación breve, concisa y clara sobre la cuenta. ¿Listo? A eso se refiere con flujo de información. Hacen lo mismo para el pasivo, hacen lo mismo para el ingreso y el egreso. ¿Ok? Por eso tienen ahí los ejemplos, pero ustedes tienen que poner otros o cambiarlos, ¿no? Si no se adecuan, obviamente, en función a su empresa. ¿Dudas, consultas? Muy bien, continuamos. Luego tenemos dos columnitas que hacen referencia al riesgo inherente y al riesgo de control. No nos olvidemos, riesgo inherente, aquellos que no se pueden controlar. Riesgo de control, aquellos que sí se pueden controlar, pero que de repente no están teniendo un control efectivo o hay un control no identificado o no implementado. Cada uno de estos componentes, ¿sí? Cuando uno está en la etapa de planificación, va y los audita, o sea, los preaudita, ¿de acuerdo? Vas, hablas con el de cajas, hablas con el encargado de bancos, hablas con el encargado de cuentas por cobrar, hablas con el de inventarios, hablas con todos cuando estás planificando. Y producto de ese relevamiento de información, tú vas a identificar riesgos inherentes y riesgos de control para cada una de estas cuentas, ¿ok? Por ejemplo, acá un riesgo inherente es que el valor en cajas es bastante elevado, ¿no? Son 114 millones, entonces el riesgo inherente es alto. ¿Por qué es alto? Porque es mucho dinero el que se maneja en efectivo y hay un riesgo de pérdida, robos, hurto o también asaltos, ¿no? ¿Sí? Los riesgos inherentes y los riesgos de control se miden en tres categorías, altos, medios y bajos. Por eso A significa A, M medio y B bajo. Muy bien. Lo mismo es riesgo de control. Ustedes identifican una cuenta, supongamos acá, esta cuenta por cobrar de empresas relacionadas, cuentas por cobrar empresas como Calizos, Yusa y Concreto Supermix.
Entonces se ve que son empresas serias, son sociedades anónimas, entonces el riesgo inherente y el riesgo de control es bajo, ¿no? ¿Por qué el riesgo inherente es bajo? Porque son empresas grandes, difícilmente van a quebrar o difícilmente no te van a pagar. Riesgos de control, aquí sí hay que imaginarse un poquito, ¿no? Al ser empresas grandes, seguramente la empresa maneja controles de carpetas o tiene garantías para darles tanta venta a crédito, por eso igual el riesgo es bajo. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes tienen que generarse preguntas y darse respuestas hipotéticas. ¿Listo? Obviamente, cuando hagan auditorías reales, ustedes van a hacer una pregunta y van a tener la respuesta del otro lado, pero por ahora tienen que imaginarse. ¿Dudas, consultas para riesgos inherentes y de control? Este análisis, por si acaso, es por cuenta, ¿de acuerdo? Cada una de las cuentas. No sé, algunos tendrán caja, otros no, algunos tendrán bancos, otros quizás no, algunos tendrán varias cuentas por cobrar, otras veces poquitas, entonces ustedes ya tienen que definir eso. Esto tiene que estar en función a sus balances, a los que ustedes han conseguido. Muy bien. ¿El objetivo es crítico o no es crítico? Esto depende de la naturaleza de los riesgos y de la naturaleza de la cuenta. Por ejemplo, si se maneja 114 millones en cajas, ¿el objetivo es crítico? Sí. ¿Por qué? Porque se maneja mucha plata, ¿no? Si es muy complicado esta cuenta, ¿sí? Ahora, de repente hay mucho dinero en bancos también, sí, pero en bancos hay controles de cheques, hay controles de extractos, el dinero no se mueve así por así, entonces no es necesariamente un objetivo crítico, pero ustedes tienen que definir esto en función a los riesgos que han identificado, alto, medio, bajo, y en función a la naturaleza de la cuenta también. Entonces, en objetivo crítico, ustedes dicen si es crítico o no es crítico, es lo que ustedes tienen que registrar. Las pruebas de control interno son las siguientes. Si ustedes ven que en alguna cuenta ustedes van a aplicar pruebas de control interno, como ser cuestionarios, narraciones, flujogramas, de repente analizar el componente de control interno, si ustedes van a analizarlo de esa forma, dicen que van a aplicar pruebas de control interno o que no van a aplicar pruebas de control interno. ¿Listo? Por ejemplo, en el tema de cajas y bancos, no siempre se aplican pruebas de control interno, porque es más que todo uno se va ahí al valor del efectivo y eso lo validas con pruebas sustantivas, o sea, vas a validar el saldo de la cuenta, ¿sí? Pero si a su juicio sí amerita que haya pruebas de control interno, lo ponen nomás. Pruebas sustantivas, alto, ¿sí? Las pruebas sustantivas ya vimos que son aquellas que van a validar los saldos, ¿de acuerdo? Y básicamente se categorizan en pruebas de análisis sustantivo, muestreo o pruebas. ¿A qué se refiere esto? Esta cuenta la vamos a revisar con un procedimiento analítico o con otro. Listo, ahí está, por eso tiene la letra O. Bancos vamos a revisar con un procedimiento analítico, es decir, una prueba global. La vamos a analizar con otro tipo de procedimiento o la vamos a analizar por muestreo. Entonces acá ustedes eligen. Vamos a aplicar pruebas sustantivas analíticas, pruebas sustantivas, otras pruebas sustantivas o pruebas sustantivas de muestreo. Entonces ustedes ahí eligen, ¿de acuerdo? Y finalmente las observaciones. Seguramente ustedes cuando empiecen a hacer auditoría van a identificar muchos tipos de observaciones, ¿no? O sea que hay, por ejemplo, faltantes de archivos de caja, o de repente hay una incorrecta clasificación de cuentas en los balances, o quizá hay cuentas por cobrar que no están claramente identificadas. Todas esas observaciones que ustedes podrían identificar de sus balances las van a registrar acá, en la última columna. Una vez más, este análisis es por cuenta. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas, por favor? Nada, vamos entonces. Este sería el PL21 para todos, por favor, para que puedan tomarlo en cuenta. Eso tienen que hacer del activo, del pasivo y del estado de resultados. ¿Listo? Si quieren ver algunos significados de las abreviaturas, acá abajo están. ¿A qué se refiere con A? ¿Qué es el riesgo mínimo? ¿Qué es prueba A, prueba M o prueba O? ¿Listo? Y aquí hay una pequeña relación de ingresos y salvedades que tienen que ver con la materialidad, pero que ya está predefinido. Muy bien, dudas, consultas, por favor. Muy bien, vamos entonces con el siguiente, ¿ok?
Para no quedar a medias, por favor, ya se va a cortar. Vamos a cortar y nos reconectamos para ver el PL3, ¿de acuerdo? Para ver el PL3, ¿ok? Entonces nos cortamos y reconectamos, por favor, para no quedar a medias.